o al momento de jubilarse, ¿no? Porque ahora hay la posibilidad de retirar hasta el 95.5% de los fondos ahorrados. Para ello estamos con el señor Carlos Ferreiros, quien es consultor financiero y gerente general de Prestamipe. Buenos días, señor Carlos. Buenos días, José Carlos, gracias por la invitación. La primera consulta que tenemos es, ¿qué opciones en el mercado financiero hay, ¿no? para invertir? Gente que tenga un dinero extra, ya sea por fondo de FPs o ahorros en general. De hecho, hay distintos tipos de inversión y hay que clasificarlos, por ejemplo, de riesgo alto, de riesgo medio y de riesgo bajo, ¿no? Por ejemplo, de riesgo alto tenemos, por ejemplo, lo que son acciones, también inversión en alguna empresa, ya sea una iniciativa propia, personal, o ya sea una inversión con alguien más que tenga experiencia en cierto sector, ¿no? En lo que es acciones, siempre va a haber un nivel de riesgo, por más especialista o por más consultor que uno pueda hacer, va a haber una variabilidad en el tiempo de las acciones que no se puede predecir, ¿no? Entonces, por eso tenemos años en los que hay unas pérdidas en el índice de la Bolsa de Lima y hay años en los que hay ganancias también considerables, ¿no? Amigos, les recordamos que pueden enviar sus consultas a nuestra cuenta de Facebook. En el caso de retiro de fondos de FPs, mucho se ha hablado de la posibilidad de prepagar un crédito hipotecario al retirar el 25%, respecto a no hacerlo y tener una mayor pensión al jubilarse. En este comparativo, ¿cómo evalúa usted esta posibilidad? ¿Es mejor usar el 25% para prepagar un crédito hipotecario o no? En este caso, hay dos posibilidades, ¿no? Una es usar el 25% para pagar la cuota inicial o como parte de la cuota inicial de una propiedad y también para amortizar ya un crédito que se tenga, ¿no? En el caso de para amortizar un crédito que ya se tenga, es muy claro, ¿no? De hecho es conveniente porque el costo de la deuda, el costo de este crédito que se tiene, es en general en promedio de 10%, mientras que la rentabilidad neta que te ofrece una AFP, considerando ya los gastos y las comisiones que hay, es en promedio de 5%, ¿no? Entonces hay una diferencia que nos muestra que es conveniente usar este dinero para amortizar. Pero en el otro caso, en el caso de usar este capital para una cuota inicial, lo que es interesante considerar es cuánto del monto total del préstamo se tiene, ¿no? Si se tiene, por ejemplo, más del 20%, de hecho es conveniente, ¿no? O 20%, también puede ser conveniente porque la cuota ya no va a ser tan alta. Pero si lo que se tiene es, por ejemplo, 10% o menos, no va a ser conveniente porque la cuota va a ser muy alta. Entonces no va a ser conveniente, ¿no? ¿Podría repetir un poco este comparativo sobre la rentabilidad al hacer prepagos? Había un comparativo de 10% versus 5%, si podría volver a Sí, la parte del comparativo es, cuando yo me hago una deuda para pagar una propiedad, esta deuda tiene un costo. Ese costo es la tasa de interés que uno está pagando, ¿no? Esa tasa de interés, en general, en promedio, está en 10%. Mientras que la AFP a mí me rinde, el rendimiento neto me refiero, es el 5%. Entonces, ahí podemos ver, a mí me cuesta 10%, pero ese mismo capital a mí me podría rendir un 5% en una AFP. Entonces, ahí podemos ver que de hecho conviene amortizar, ¿no? Conviene amortizar el capital. O sea, los fondos de FPs rinden en promedio 5% anual, ¿es así? Es así considerando los gastos que hay, ¿no? Porque vemos que muchas veces las AFPs comunican cuánto ha ganado en el año, pero lo que no están internalizando son los costos de las comisiones que tienen las AFP, ¿no? O sea, y lo que uno tiene que considerar como cliente, como usuario de las AFP, es el neto, ¿no? Es decir, ya descontando las comisiones que hay, ¿no? Correcto, tenemos unas consultas de Schuller Yupanqui. Buenos días, tengo 38 años, pregunta si es que puede retirar fondos de su AFP para comprar una vivienda. Me parece que para la compra de una vivienda hasta el 25% podría ser, ¿no? Podría ser hasta el 25% siempre y cuando no tenga ya otra propiedad. Sí, es indispensable que en SUNAR no figure él como dueño o como copropietario por más del 50% de una propiedad. Es la condición para eso.
De hecho, la propiedad puede ser bien sea una oficina, puede ser un departamento, terreno, casa, ¿no? Claro, entonces un requisito es que sea para una primera vivienda y que sirva para la cuota inicial de un crédito hipotecario, ¿no? Tiene que ser algo bancarizado, un préstamo, no es para pagar en efectivo la compra de una vivienda. Sí, como dices, es para algo bancarizado, es para la cuota inicial y también para la amortización de un crédito que ya se tenga. Otra consulta de Jesús Díaz sobre AFP. ¿Cuánto tengo que aportar para poder usar ese 25% para el crédito de una vivienda? De hecho, no hay una regla en ese caso. Simplemente habría que ver si el 25% más algún ahorro adicional que se tenga llegue a cubrir una cantidad significativa para una cuota inicial, ¿no? Ok. César Augusto Romero consulta si es que los que ya tienen un préstamo para vivienda pueden utilizar su fondo de AFP para otros fines o solamente es para préstamos de vivienda. Es solo para vivienda. O sea, está bastante restringida. Sí. Bueno, ¿no? es para propiedad, podría ser oficina también. Ok. Víctor Arce pregunta, si es que uso el 25%, ¿en cuánto podría bajar mi pensión luego al jubilarme? Un poco haciendo este comparativo más profundo, ese análisis. O sea, ¿cuánto podría bajar, ¿no? Para ver un poco también el costo, ¿no? Sí, de hecho, bueno, si se va a usar el 25%, conviene cuando lo que yo voy a pagar como cuota inicial es importante, ¿no? Si llega a un 20%, ¿no? 20% o más, porque si no, realmente uno se va a hacer de una deuda mensual que va a ser considerable, va a ser alto, ¿no? Entonces, de hecho, la forma más fácil de verlo es por ese lado, ¿no? Es decir, si lo que yo tengo, el 25% de los ahorros de los que tengo en fondo de AFP, más ahorros adicionales, yo puedo pasar un 20% de una propiedad que quiero comprar, en ese caso me conviene. Si no, va a ser muy difícil. Okay. Y al momento de llegar a los 65 años, uno va a tener que decidir entre el fondo que tienes, adquirir una pensión de jubilación o retirarlo, el 95.5, para tú disponerlo. ¿Qué opina usted? ¿Qué es mejor? ¿Tener una pensión de jubilación así sea pequeña o uno puede o debería retirar el fondo para emprender algún negocio o alguna otra forma de inversión? ¿Cuál es la mejor alternativa? Yo diría que, por ejemplo, en el caso de emprender un negocio, habría que hacerlo solo si se tiene experiencia en algún sector o si, bueno, se cuenta con los socios adecuados, ¿no? También hay otras opciones, como son depósitos a plazo fijo, que están dando retornos incluso superiores al promedio de retorno neto de las AFP, ¿no? En ese caso sí es interesante señalarlo, ¿no? Por ejemplo, en cajas municipales, en bancos, ¿no? Y eso siempre, el retorno va a estar ligado a cuánto tiempo yo pongo el capital y cuánto es el monto, ¿no? A mayor monto, a mayor tiempo, mejor tasa puedo conseguir, ¿no? Hay casos en que la pensión que te resultaría es muy pequeña, 100 soles mensuales, 50 soles. En esos casos, ¿sería mejor disponer del fondo para invertirlo en otra cosa? Sí, creo que la clave ahí es distinguir que se debe usar para alguna inversión o algún tipo de ahorro que nos genere un retorno interesante, ¿no? Si el destino es ese, si es ponerlo de repente en un plazo fijo, realizar algún tipo de inversión con un riesgo muy controlado, en ese caso sí, ¿no? En ese caso, de hecho, va a ser una mejor alternativa, ya sea un monto pequeño también. Paola Sotelo nos consulta, ella cuenta que tiene un fondo acumulado por 20 años de aporte y pregunta si es que podría retirar parte de ese dinero para invertir en la inicial de un departamento. Sí, si es que ella ya tiene, por ejemplo, no cuenta con una propiedad en SUNARP, sí lo puede hacer, ¿no? O no es propietaria de un mayor del 50% de una propiedad, puede hacerlo. Siempre y cuando sea su primera vivienda, ¿no? Primera vivienda. Claro, porque ella dice para invertir en la inicial de un departamento. No sé si la palabra invertir, ella se está refiriendo a que ya es una segunda, tercera propiedad, ¿no? Sí, por ahora la ley está solo para la primera propiedad. Ajá.
¿Y hay posibilidades de que esto cambie, de que se amplíen un poco los usos, o eso depende del Congreso? Bueno, eso sí va a depender del Congreso. Sería interesante porque también, por ejemplo, un tipo de inversiones es una segunda propiedad, ¿no?, que te genera una renta. Sí, es una inversión segura, ¿no? Es interesante igual. Charito nos pregunta si es que el afiliado puede solicitar la devolución completa de su AFP antes de cumplir los 65 años. Me parece que no. No se puede. Por ahora tiene que ser los 65 años. Y solo el 95%, ¿no? Edilberto Marchán pregunta, ¿cuál es el trámite o los requisitos que hay que seguir para retirar ese 25% para la compra de una vivienda? Bueno, hay que acercarse a un banco, hay que ver, por ejemplo, cuál es la propiedad que uno quiere comprar y luego ir donde la AFP, ¿no? La AFP es la que va a evaluar si se cumplen las condiciones, esto de que no figure como otra propiedad en su NARP, y es la que va a dar la aprobación, ¿no?, finalmente. Tirón Pérez, un poco reiterando la consulta que había sobre si es que una persona ya tiene una propiedad, ¿puede usar el 25% para una segunda vivienda? No, eso hay que dejarlo claro, ¿no? Sí, no se puede. En ninguno de los casos, definitivamente, la ley es... Como está la ley actualmente, no se puede, solo para la primera propiedad. ¿Y qué opinión hay sobre los fondos mutuos como opción de inversión? ¿Qué grado de riesgo hay en ese tipo de inversiones? Dentro de lo que es fondos mutuos, hay, por ejemplo, los que se enfocan en renta fija, que, digamos, te aseguran un cierto nivel de retorno, y hay los que son mixtos, ¿no?, que es una parte es renta fija y otra parte es renta variable, ¿no? Es decir, te pueden asegurar un mínimo y otra parte va a variar dependiendo del comportamiento de la bolsa, por ejemplo, ¿no? Entre un fondo mutuo y un depósito a plazo fijo, más riesgosos son los fondos mutuos. Sí, definitivamente, ¿no? Porque en lo que es un depósito a plazo fijo, el rendimiento está asegurado desde el inicio, no puede ser 6%, 7%, y bueno, hay una garantía también del seguro de depósito, que es hasta por 97.000 soles, ¿no? Que no está garantizado, el gobierno garantiza que una persona que deposita en un banco o una caja municipal está cubierto hasta por ese monto, por una norma que hay, ¿no?, de un fondo que generan el sistema financiero, ¿no? Jorge Taxa pregunta, ¿es recomendable depositar el fondo retirado en una caja o en un banco? ¿Qué es mejor? ¿Qué tipo de entidades ofrecen mayores intereses? En general, las cajas municipales ofrecen mejores tasas, entonces sería interesante hacerlo hasta por 97.000 soles, que es el monto que está protegido, digamos, ¿no? Porque también hay que considerar que hay cajas que sí se han caído, ¿no? Pero como hay este fondo de depósito, se ha devuelto el capital a los aportantes hasta por 97.000 soles. Se reiteran un poco las consultas. Víctor Sánchez y Elmer Almendra preguntan si es que pueden pagar su crédito hipotecario con el 25% de sus fondos de AFP. La respuesta es sí, pero hay que cumplir ciertos requisitos, y podría un poco reiterarlo. Sí, hay que cumplir el requisito de ser que sea la primera propiedad inscrita en SUNAR. De hecho, la AFP va a verificar en SUNAR que la persona que está solicitando el 25% no sea propietaria o copropietaria de más del 50% de otra propiedad, ¿no? Correcto. Otra consulta que hacía por aquí, Esteban pregunta que si al retirar el 95.5% de los fondos, ¿pierdes la atención a salud o la mantienes? Sobre el tema de salud, sí, se pierde, ¿no? De hecho. Cuando es para las personas que ya han llegado a los 65 años. Sí. Ajá. Creo que el 95.5 es porque el 4.5 restante se queda justamente para hacer la cobertura de salud. Me parece que es el 4.5 que se queda para la cobertura de salud. Sí, entonces esa persona, ese adulto mayor, mantendría la atención. Sí. Sí, mantendría la atención. Ok. Un poco coméntenos sobre Prestamipe, que es la empresa donde usted elabora, un poco qué tipo de operaciones tiene y qué puede ofrecer al público. Sí, Prestamipe es
es una plataforma que conecta a personas que buscan, por un lado, rentabilizar sus ahorros con empresarios MIPE que cuentan con una garantía hipotecaria, ¿no? Entonces, como plataforma, lo que hacemos es evaluar a empresarios MIPE que requieren de un préstamo y que además tienen una garantía hipotecaria. Entonces, se evalúa la parte legal de dicha garantía y luego se hace un análisis financiero del empresario, ¿no? Luego, se muestra cada uno de estos perfiles a potenciales inversionistas y se realiza un préstamo directo entre ambas partes con la garantía hipotecaria a nombre de la persona que presta, ¿no? Esto es una forma de inversión que puede combinar muy bien una alta rentabilidad con una gran seguridad, dado que las garantías hipotecarias son muy seguras y además cubren en general el doble o un poco más del monto prestado, ¿no? ¿Y cuál sería la ventaja para la pequeña empresa que acceda a este tipo de financiamiento? ¿Una menor tasa de interés, quizá? De hecho, tasas competitivas y procesos un poco más cortos, ¿no? Menos burocráticos, ¿no? Uh-huh. Sí, y el beneficio para la otra parte, para el inversionista, sería una tasa más alta, ¿no? Que puede ser un 16% hasta un 20%, y de la forma más segura, que es a través de una garantía hipotecaria, ¿no? Uh-huh. Y para tener más información sobre este sistema, ¿a qué fuentes pueden acceder el público? ¿A Facebook, páginas web? Si puede un poco mencionarlas. Sí, puede buscarnos en Facebook, en Prestamipe, y también en nuestra página web en prestamipe.com, ¿no? Uh-huh. Volviendo al anterior tema, Cristian Rivera nos pregunta un poco sobre la regulación para las cajas en caso los usuarios deseen hacer un depósito ahí, no a plazo fijo. ¿Hasta qué tipo de cobertura hay? Un poco lo del Fondo de Seguro de Depósito, si podría reiterar. Sí, las cajas municipales también participan de lo que es el Fondo de Seguro de Depósito hasta por 97.000 soles, ¿no? Entonces, la recomendación sería colocar ahí no más de 90.000 soles, ¿no? Considerando los intereses que pueden correr, ya uno está cubierto por el total, ¿no? Uh-huh. Sí. Y si tienes más fondos, el restante lo puedes colocar en otra caja. Exacto, sí, sí. De hecho, hay personas que dividen sus fondos, los colocan en distintas cajas, ¿no? Siempre hasta unos 90.000 soles. Claro, claro. Eso es una precaución, ¿no? Así es. Porque, ¿cómo saber para el usuario si es que esta caja es confiable o no? Si es que tiene riesgo de que en algún momento pueda quebrar, pueda cerrar. ¿Hay algún indicador que uno puede revisar un poco para tener más confianza? De hecho es un poco difícil de saber. Se puede ver el nivel de cartera morosa que tiene, pero siempre lo más confiable es ir a la segura, ¿no? Hasta 90.000 soles en la caja, y en todo caso la devolución que hay a través del fondo de depósito es bastante rápida, ¿no? Ok. Perfecto, señor Ferreiros. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Amigos, eso sería todo por hoy. Y el video completo de la entrevista va a ser colgado en Facebook en unos minutos. Con esto nos despedimos.